Los 3 pecados que Dios jamás perdonará. ¿Sabías que hay pecados tan graves que Dios jamás perdonará? Y si te dijera que podrías estar cometiendo uno de estos pecados imperdonables sin siquiera saberlo. Imagínate vivir toda una vida creyendo que estás bien con Dios, orando, adorando, sirviendo, y al final descubrir que hubo algo en tu caminar que lo ofendía profundamente. Algo que nunca trataste. Algo que, según la Biblia, jamás será perdonado. Hoy no venimos a hablar de errores comunes, de caídas pasajeras o de pecados que el arrepentimiento sincero puede limpiar. Hoy vamos a entrar en un terreno sagrado, peligroso y muchas veces silenciado. Vamos a revelar los 3 pecados que Dios jamás perdonará, y lo que descubrirás aquí puede salvar tu alma o dejarte sin excusas. Este mensaje es una alarma espiritual. Muchos creyentes viven confiados, sin saber que hay acciones que los están separando radicalmente de la gracia de Dios. Pecados que no se mencionan en muchos púlpitos por miedo a incomodar. Pero la palabra de Dios no fue escrita para entretener. Fue escrita para confrontar, para salvar, para despertar corazones que están a punto de perderlo todo. En los próximos minutos vas a conocer, con base bíblica, cuáles son esos pecados que cierran para siempre la puerta del perdón. Y cuando llegues al tercero, vas a darte cuenta de que está presente en muchas iglesias, en muchos líderes, en muchos cristianos sinceros que han bajado la guardia. Es sutil pero mortal, religioso por fuera, pero rebelde por dentro. Antes de comenzar este estudio, quiero que participes espiritualmente de este momento. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Esta frase puede parecer simple, pero es una llave profética, una declaración que activa en ti el deseo de arrepentimiento y abre espacio para que el Espíritu Santo te hable. También te invito a darle me gusta a este video, porque cada clic que das ayuda a que esta palabra llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio para miles que no tienen una iglesia cerca, y juntos estamos llevando la verdad que transforma a cada rincón donde el Evangelio ha sido diluido. Quédate hasta el final, porque las últimas palabras que compartiré hoy pueden ser la voz de Dios confirmándote algo que llevas tiempo sin entender. Ahora sí, respira, aquieta tu alma y deja que sea el Espíritu Santo quien te revele lo que viene a continuación. Prepárate, porque esto es una verdad que pocos se atreven a predicar. 1. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dejó claro algo que ha estremecido a generaciones enteras. Hay un pecado que jamás será perdonado. Así lo afirmó en Marcos 3, 28-29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Estas palabras no fueron pronunciadas al azar. Nacieron de un momento específico, de una confrontación entre el Hijo de Dios y los líderes religiosos que, aun viendo el poder del Espíritu Santo obrando a través de él, eligieron rechazarlo. La escena es clara. Jesús había sanado y liberado a personas bajo la unción del Espíritu Santo. Los fariseos, cegados por su orgullo y religiosidad, no solo ignoraron el milagro, sino que lo atribuyeron al poder de Satanás. Afirmaron que Jesús tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios. Es en este contexto donde se menciona la blasfemia imperdonable. No se trata de una mala palabra, ni de una duda pasajera, ni siquiera de una crisis de fe. Es el acto de presenciar la obra de Dios, reconocerla en lo profundo y aún así rechazarla con conciencia, con desprecio, con dureza de corazón. Este pecado no es una caída accidental, es un proceso. Es cuando el corazón se expone una y otra vez a la verdad, pero decide rechazarla. Es cuando el alma, al principio sensible, empieza a endurecerse. Y llega un momento en que ya no hay convicción, ya no hay arrepentimiento, ya no hay espacio para el quebranto. Es una rebelión consciente que apaga la voz del Espíritu. Hebreos 6:4-6 lo refuerza de manera contundente.
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No porque Dios haya cerrado la puerta, sino porque el corazón ya no quiere entrar. El alma se ha endurecido tanto que ha perdido toda sensibilidad espiritual. Y esta es una realidad más cercana de lo que muchos creen. Hay personas que escucharon la voz de Dios, que vieron su poder, que sintieron su presencia, pero eligieron resistir, y lo siguen haciendo. Hoy, algunos viven en la iglesia, cantan alabanzas, escuchan predicaciones, pero por dentro han apagado la llama. Ya no sienten nada, ya no hay lágrimas, ya no hay temblor ante la palabra, están insensibles. Y si no se detienen, pueden cruzar esa línea sin retorno. Pero si al oír esto tu corazón se inquieta, si hay temor, si hay una sensación de alerta, entonces todavía hay esperanza. Porque quien ha cometido este pecado ya no se preocupa, no siente, no busca. Si tú todavía buscas a Dios, si aún te conmueves al pensar en Él, entonces el Espíritu Santo sigue obrando. No cierres tu corazón, no apagues esa voz. Aún estás a tiempo. 2. La falta de perdón. Jesús no dejó espacio para interpretaciones cuando habló del perdón. En Mateo 6, 14, 15, declaró con una claridad que corta como espada: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es una sugerencia espiritual, no es un consejo opcional, es una condición directa que conecta nuestro acceso al perdón divino con nuestra disposición a perdonar a otros. La falta de perdón es uno de los pecados más silenciosos y al mismo tiempo más destructivos dentro del cuerpo de Cristo. Es invisible a los ojos de los demás, pero contamina el alma de quien lo alberga. Hay muchos creyentes que se ven espirituales por fuera, cantan, oran, sirven, predican, pero dentro llevan un veneno que corroe su comunión con Dios. Son heridas no tratadas, traiciones no sanadas, palabras que todavía resuenan en la memoria con dolor. Y mientras esa amargura permanezca en el corazón, el cielo permanece cerrado. Jesús, conocedor del alma humana, enseñó esto con una historia impactante en Mateo 18, la parábola del siervo despiadado. Un hombre le debía al rey una suma impagable. El rey, movido por compasión, le perdonó toda la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo salió y encontró a otro que le debía una cantidad pequeña y no quiso perdonarlo. Lo mandó a la cárcel hasta que le pagara. Cuando el rey se enteró, lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo?». Y lo entregó a los verdugos. Jesús termina diciendo: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano». El mensaje es claro: quien no perdona demuestra que no ha comprendido la magnitud del perdón que ha recibido. Es imposible saborear la gracia de Dios y al mismo tiempo negársela a otros. El perdón no es una emoción, es una decisión espiritual que libera a quien lo da y a quien lo recibe. Pero muchos se engañan pensando que han perdonado solo porque ya no hablan del tema, porque han pasado los años o porque han enterrado el dolor. El verdadero perdón no se basa en el olvido, sino en la libertad. Es cuando puedes recordar sin que te duela, hablar sin que te hiera, mirar sin que te queme. Efesios 4:32 nos recuerda: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón es una señal de madurez espiritual, una evidencia de que la gracia ha tocado profundamente tu corazón. Quien ha sido perdonado, perdona. Quien ha recibido misericordia, la extiende. Pero cuando guardas rencor, no solo te separas de la persona que te hirió, también te separas de Dios. La amargura contamina tus oraciones, endurece tu corazón, apaga tu discernimiento y seca tu vida espiritual. Es como cargar cadenas invisibles que te atan al pasado y no te permiten avanzar.
Y lo más triste es que muchas veces la persona que te hirió ya ni siquiera piensa en ti, mientras tú sigues preso del recuerdo. Es hora de soltar, de rendir el dolor, de entregar esa herida al único que puede sanarla, porque mientras no lo hagas, seguirás construyendo un muro entre tú y el cielo. Y nada, absolutamente nada, vale más que tu comunión con Dios. 3. La apostasía deliberada. Hay una línea invisible que cuando se cruza, ya no hay regreso. Una frontera espiritual que marca el abandono total de la fe, no por ignorancia ni debilidad, sino por decisión voluntaria. A eso la Biblia lo llama apostasía, y es uno de los pecados más graves, más trágicos y más peligrosos que existen, porque se comete con plena conciencia, con pleno conocimiento y con el corazón endurecido. Hebreos 10, 26-27 lo expresa sin rodeos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero ¿qué es exactamente la apostasía? No es una duda momentánea, no es una etapa de confusión espiritual, ni un desánimo pasajero. Todos los creyentes atravesamos por crisis. La apostasía es algo mucho más profundo, es rechazar de forma consciente y definitiva a Cristo después de haberlo conocido, es volver deliberadamente al mundo después de haber experimentado la gracia, es negar la verdad sabiendo que es verdad, es mirar al Salvador a los ojos y darle la espalda. La Biblia nos muestra ejemplos que estremecen. Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida, y aunque después buscó el arrepentimiento con lágrimas, no lo halló. Faraón endureció su corazón tantas veces que llegó un momento en que Dios mismo lo endureció. Judas caminó con Jesús, vio milagros, escuchó verdades, fue testigo de lo eterno y lo traicionó por unas monedas. No se trata de errores, se trata de decisiones. Decisiones que sellan destinos, y hoy muchos caminan peligrosamente cerca de esa línea. Creyentes que crecieron en la iglesia, que conocieron la palabra, que sirvieron en el altar, pero hoy desprecian la verdad. Han cambiado el evangelio por filosofías modernas, han sustituido la santidad por aceptación social, han dejado de predicar el arrepentimiento para no incomodar, lideran comunidades, tienen influencia, pero ya no representan a Cristo. Hablan de amor, pero niegan la cruz. Hablan de inclusión, pero desprecian la obediencia. 2 Pedro 2, 20-22 es contundente al describir su condición. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y añade, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este tipo de caída no solo representa una pérdida de dirección espiritual, representa una traición, un desprecio abierto al sacrificio de Cristo, porque quien ha probado la gracia y luego la pisa ya no tiene excusa, ya no queda más sacrificio por él. No hay otro Cristo, no hay otro evangelio, no hay otra cruz. La apostasía no ocurre de un día para otro, es un proceso sutil, un enfriamiento progresivo, una concesión aquí, una justificación allá, una predicación diluida, una vida sin oración, un evangelio sin compromiso, hasta que el alma ya no reconoce el fuego que una vez la encendió. Y si alguien reconoce en su interior señales de ese camino, todavía está a tiempo. Pero debe detenerse, debe arrepentirse con urgencia, porque si el corazón se enfría demasiado, ya no responderá. El espíritu puede dejar de hablar, y cuando eso sucede, el silencio es eterno. Después de conocer la gravedad de estos 3 pecados que cierran la puerta del perdón, surge una pregunta que inquieta el alma: ¿cómo es posible que tantos creyentes caigan en ellos sin siquiera darse cuenta? ¿Cómo se llega a un punto donde el corazón se endurece tanto, donde la conciencia se apaga, donde el arrepentimiento ya no brota? La respuesta está en algo más sutil, más peligroso,
y tristemente, más común de lo que imaginamos, el engaño de una vida religiosa sin transformación real. Jesús fue claro cuando habló con los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 23, 27, 28, pronunció palabras que atraviesan cualquier máscara. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados». Lo que dijo no era solo una crítica, era un espejo que hoy se levanta delante de muchos que creen estar bien con Dios simplemente porque se ven bien delante de los hombres. Este es uno de los mayores peligros espirituales, vivir una fe de apariencia. Gente que asiste a la iglesia, que participa en actividades, que sabe citar versículos, pero que por dentro vive atada al resentimiento, a la mentira, al orgullo. Es una trampa invisible pensar que porque luces cristiano, eres cristiano. Es pensar que porque dices Dios te bendiga, tienes comunión con Él. Pero Apocalipsis 3:1 desenmascara esa falsa seguridad. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Las iglesias pueden estar llenas y los corazones completamente vacíos. ¿Cuántos alaban con las manos en alto mientras su alma está desconectada de la presencia de Dios? ¿Cuántos líderes predican con pasión, pero su vida privada está en ruinas? ¿Cuántos aparentan santidad, pero ya no lloran en la oración, ya no tiemblan ante la palabra, ya no sienten nada? La hipocresía espiritual no siempre es intencional. Muchas veces es el resultado de una vida que se fue apagando lentamente, donde las formas reemplazaron la esencia. Se repiten oraciones sin fe, se cantan himnos sin adoración, se predica sin convicción. Poco a poco el corazón se acostumbra a vivir sin fuego, y aún así sigue funcionando religiosamente. Y entonces aparece la fe muerta de la que habló Santiago, una fe sin frutos, una fe que no confronta, que no transforma, que no salva. Es el tipo de fe que tranquiliza la conciencia, pero no toca el cielo. Es vivir engañado, creyendo que estás bien con Dios mientras Él observa desde lejos, esperando un arrepentimiento que no llega. Jesús no busca actores, Él busca verdaderos adoradores, aquellos que han sido quebrantados, transformados, renovados desde lo más profundo, aquellos que no viven para impresionar, sino para obedecer, aquellos que han dejado de construir una imagen y han comenzado a construir una relación. Y si mientras escuchas esto sientes que algo de esta descripción se parece a tu vida, no lo ignores. Porque quizás esa religiosidad que te protege es precisamente lo que te está separando de Dios. El peligro más silencioso no siempre es el más escandaloso. A veces no grita, no golpea, no sacude, solo se instala poco a poco en el alma hasta que lo consume todo. Eso es lo que sucede cuando alguien deja de escuchar al Espíritu Santo. No ocurre de la noche a la mañana, sino como una lenta anestesia espiritual que adormece la conciencia hasta dejarla totalmente insensible. Después de vivir una fe basada en apariencias, como vimos anteriormente, el siguiente paso suele ser más profundo y destructivo, una conciencia cauterizada. Pablo advierte sobre esto en 1 Timoteo 4:2, cuando habla de hombres que mienten teniendo cauterizada la conciencia. Es una imagen impactante. Como una herida quemada que ya no siente dolor, así queda el corazón cuando se apaga la voz de Dios en su interior. Pero, ¿cómo se llega a ese estado? Todo comienza con pequeñas concesiones. Una decisión que sabes que no agrada a Dios, pero justificas. Una acción que antes te dolía y ahora no tanto. Una oración omitida, una excusa más, un silencio donde antes había quebranto. Romanos 1:21-28 lo explica con detalle. Cuando alguien conociendo a Dios no le glorificó como a Dios, su mente fue entenebrecida. Es decir, eligió el pecado repetidamente hasta que el pecado se convirtió en su nueva verdad. El endurecimiento espiritual no se ve a simple vista. La persona sigue yendo a la iglesia, puede seguir cantando, sirviendo, aparentando, pero ya no hay lágrimas en su oración. Ya no hay arrepentimiento cuando cae. Ya no hay lucha interna, porque dejó de escuchar la voz que lo llamaba al arrepentimiento. La conciencia ha sido apagada, y eso es aterrador.
Una señal clara de este proceso es la normalización del pecado. Lo que antes escandalizaba ahora se tolera. Una señal clara de este proceso es la normalización del pecado. Lo que antes escandalizaba ahora se tolera. Lo que antes dolía, ahora se justifica. Lo que antes se confesaba con llanto, ahora se esconde con orgullo. Es posible llegar a un punto donde ya no se llama al pecado por su nombre, sino que se le disfraza con términos suaves: debilidad, proceso, etapa. Pero Dios no ha cambiado su definición. Y el Espíritu Santo no ha dejado de hablar, somos nosotros quienes hemos dejado de escuchar. ¿Es posible volver a sentir convicción después de haber caído tan bajo? La respuesta es sí, pero requiere un acto profundo de humildad y rendición. No basta con saber que algo anda mal. Es necesario clamar, con urgencia, por un nuevo corazón. Salmo 51:10 dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa debe ser la oración de quien desea ser restaurado. Si aún puedes sentir que algo no está bien, eso es una buena señal. Si al oír estas palabras sientes una punzada en el alma, si hay una inquietud que no puedes explicar, entonces el Espíritu Santo todavía está tocando a la puerta. Pero no lo ignores, no postergues más, porque cada vez que callas esa voz, su eco se hace más débil, hasta que un día ya no se escucha, y ese día puede ser demasiado tarde. Es fácil perderse cuando la conciencia se apaga, pero aún más peligroso es cuando el corazón comienza a justificar su caída usando el lenguaje de la fe. Después de haber apagado la voz del Espíritu, muchos buscan consuelo en una idea distorsionada de la gracia. Una gracia malentendida, sin exigencia, sin transformación, sin cruz. Es aquí donde el alma comienza a convencerse de que todo está bien, porque Dios es amor y Dios me entiende. Pero realmente esa es la gracia que enseña la palabra. Pablo confronta esta idea con fuerza en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La verdadera gracia no es una excusa para seguir pecando, es un llamado urgente a dejar atrás el pecado. Es la puerta de entrada a una nueva vida, no un permiso para seguir atado a la vieja. Y sin embargo, en muchas iglesias hoy se predica un evangelio cómodo, un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. Se habla del amor de Dios, pero no de su santidad. Se celebra su misericordia, pero se ignora su justicia. El resultado: creyentes que viven como quieren, seguros de que Dios los entiende, mientras ignoran que están caminando hacia su propia condenación. Judas 1:4 lo dice claramente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una de las mentiras más efectivas del diablo es disfrazarse de comprensión divina. No te preocupes, Dios sabe por lo que estás pasando, susurra mientras te empuja más cerca del abismo. Y sí, Dios entiende tus luchas, pero nunca justificará tu rendición al pecado. Hay una línea clara entre luchar contra el pecado y abrazarlo, entre tropezar y levantarse y decidir quedarse caído. El verdadero arrepentimiento no es llorar en un culto, es cambiar el rumbo. Es volver a casa como el hijo pródigo, no solo con remordimiento, sino con determinación. El que ha entendido la gracia de verdad no quiere jugar con ella, quiere honrarla, quiere vivir de manera digna del sacrificio que le fue dado. Porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. La falsa doctrina ha llevado a muchos a una fe superficial, sin frutos, personas que creen estar en paz con Dios mientras sus corazones están lejos de Él. El apóstol Juan nos recuerda que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es gracia verdadera, una vida que refleja al Salvador, no que lo utiliza como excusa. La gracia de Dios es poderosa, pero también es sagrada. No fue derramada para que sigas igual, sino para que seas hecho nuevo. Por eso, si estás usando el perdón como una justificación para seguir en lo mismo, detente. Pregúntate si lo que sientes es lucha o conformismo, porque la gracia que no te transforma no te ha salvado. Después de haber comprendido cómo muchos han tergiversado la gracia,
la siguiente pregunta se vuelve inevitable. Una vez que alguien ha sido salvo, ¿puede perder esa salvación? Para muchos, esta es una de las cuestiones más delicadas y debatidas dentro del cristianismo. Hay quienes aseguran que una vez salvos, siempre salvos. Otros, sin embargo, sostienen que es posible apartarse hasta el punto de perder todo. ¿Qué dice realmente la Biblia? Jesús lo expresó con firmeza en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. ¿Qué significa eso, si no es una advertencia clara a quienes alguna vez estuvieron conectados a la vid, pero eligieron alejarse? No se trata de una amenaza vacía, es una revelación seria sobre la necesidad de perseverar en la fe. El escritor de Hebreos va aún más lejos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4-6. Esta no es una caída momentánea, es un abandono deliberado, una decisión consciente de rechazar lo que una vez se aceptó. Es apostasía, no debilidad. Y según el texto, hay un punto donde el corazón se endurece tanto que ya no hay retorno. Y luego está Apocalipsis 3. No borraré su nombre del libro de la vida. La promesa está condicionada al vencedor, al que permanece. ¿Qué sentido tendría hablar de borrar un nombre si no existiera la posibilidad real de que ese nombre sea quitado? El lenguaje es fuerte porque la advertencia lo exige. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que comenzaron bien y terminaron mal. Saúl fue ungido por Dios, pero desobedeció hasta perder su favor. Judas caminó con Jesús, vio milagros, escuchó la verdad y lo traicionó. Demas, compañero de Pablo, lo abandonó amando este mundo. Estos casos no son excepciones aisladas, son recordatorios de que no se trata solo de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Ahora bien, esto significa que debemos vivir en un constante temor de perder la salvación. No, la Biblia no nos llama a vivir paralizados por el miedo, sino fortalecidos por el temor reverente. El temor que honra a Dios, el temor que no trivializa su gracia, el temor que lleva a cuidar nuestra relación con Él como el tesoro más grande. La verdadera evidencia de un corazón salvado no es una confesión del pasado, sino una vida de perseverancia. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La fe que no persevera nunca fue real. No se trata de cuántos años llevas en la iglesia, sino de si hoy estás caminando con Cristo. Así que la pregunta no es si alguna vez fuiste salvo. La verdadera pregunta es, ¿estás permaneciendo en Él hoy? Porque la salvación no es una tarjeta que se guarda en el bolsillo. Es una vida que se vive, una relación que se cultiva, un fuego que debe mantenerse encendido. No por miedo, sino por amor. Porque quien ama verdaderamente a Dios no busca cuán cerca del abismo puede caminar, sino cuán cerca del corazón del Padre puede permanecer. Cuando una persona ha escuchado por mucho tiempo la verdad, pero comienza a ignorarla, el alma entra en una zona peligrosa. Es una especie de adormecimiento espiritual que no se nota de inmediato, pero que va creciendo como un cáncer invisible. Justo después de comprender la seriedad de permanecer en Cristo, surge una urgencia, aprender a reconocer las señales que indican que algo dentro de nosotros ya no está bien. Pablo nos da una advertencia directa en 2 Corintios 13: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No dice recuerda si alguna vez creíste, sino mírate hoy. Examínate. Pregúntate si tu caminar aún refleja lo que crees, porque muchos siguen usando el lenguaje de la fe, pero sus vidas revelan otra realidad. Y cuando el alma se aleja, rara vez lo hace con un gran escándalo. A veces se aleja en silencio, detrás de una rutina religiosa que ya no tiene vida. Hay actitudes y decisiones que revelan esta desviación. Cuando justificas lo que antes sabías que era pecado. Cuando tu oración ya no es un encuentro, sino una obligación. Cuando el pecado que antes te dolía, ahora simplemente te acompaña sin resistencia. Es en estos momentos cuando comienzas a decirte, todo está bien, pero no lo está.
Esa frase es una de las mentiras más peligrosas del enemigo, porque mientras más te repites que todo está bien, menos espacio le das al Espíritu Santo para mostrarte que no lo está. Gálatas 6:7 lo advierte con severidad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a otros, incluso a nosotros mismos, pero no a Dios. Lo que sembramos cosechamos, y si estamos sembrando indiferencia, tibieza o doble vida, la cosecha no será bendición, sino juicio. Una de las señales más claras de que estamos en peligro espiritual es la pérdida de sensibilidad. Cuando ya no sientes convicción, cuando la palabra de Dios ya no te confronta, cuando puedes vivir en pecado sin remordimiento, o cuando empiezas a llamar proceso lo que en realidad es desobediencia. Pregúntate, ¿estoy justificando lo que antes llamaba pecado? ¿Estoy tolerando conversaciones, ambientes o relaciones que antes sabía que debía evitar? ¿Sigo sintiendo dolor cuando me alejo de Dios o me he acostumbrado a vivir lejos de Él? Hazte un test sincero, sin máscaras. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Tu oración es viva o repetitiva? ¿Tienes hambre de su palabra o solo la lees por rutina? ¿Sientes gozo en su presencia o solo asistes para cumplir? Dios está llamando a su pueblo a una autoevaluación honesta, no para condenar, sino para restaurar. Pero la restauración solo llega a quienes reconocen que necesitan ser restaurados, y esto comienza por mirar hacia adentro, no hacia los demás. Comienza por dejar de justificar lo que te está destruyendo. Este es el momento de hacer una pausa, mirar el alma y decidir, ¿estoy verdaderamente caminando con Dios o solo estoy actuando como si lo hiciera? Porque el primer paso hacia la restauración es aceptar que estás en peligro. Y si hoy puedes verlo, aún hay esperanza. Después de una advertencia tan intensa sobre los peligros del engaño espiritual y las señales de un alma en desvío, es necesario recordar que no todo está perdido para quien todavía puede oír la voz de Dios. De hecho, si estás aquí, si algo dentro de ti ha temblado, si sientes que esta palabra ha tocado algo profundo en tu interior, entonces este mensaje también es para ti. Aún hay un camino de regreso. Isaías 55:6-7 nos extiende una invitación cargada de urgencia y ternura. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Este es el corazón del Padre. Un llamado fuerte, sí, pero lleno de gracia. Un grito de amor que no se ha apagado. Dios todavía está cerca, todavía está dispuesto, todavía hay misericordia. Uno de los pasajes más impactantes de restauración se encuentra en el Salmo 51. Allí, David clama con un corazón quebrantado después de haber cometido adulterio, asesinato y haber engañado a todo su pueblo, y sin embargo no fue rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento fue genuino. Porque no se justificó, no culpó a otros, no escondió, se quebró por dentro, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el grito que Dios no ignora. Hay esperanza para el que ha caído, siempre la ha habido. Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, pero fue restaurado y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. El hijo pródigo malgastó todo, deshonró a su padre, vivió entre cerdos, pero cuando decidió volver, el padre corrió a abrazarlo. Esa sigue siendo la actitud del cielo. Corre hacia los que regresan, no importa cuán sucios estén, pero es fundamental entender que el regreso no es solo una emoción momentánea, es un acto de voluntad. Requiere decisión. El corazón herido debe ser expuesto. La conciencia cauterizada debe ser rendida, la vida doble debe ser confesada, y el alma cansada debe decir, Señor, ya no quiero huir. ¿Cómo se restaura una conciencia herida? Primero, admitiendo que está herida. Segundo, abriendo el corazón por completo en oración, sin filtros ni máscaras. Tercero, sumergiéndose en la palabra con humildad. Cuarto,
alejándose radicalmente de lo que te aleja de Dios. Quinto, rodeándote de personas que te impulsen hacia la presencia de Dios y no hacia el pecado. Y sobre todo, recordando que no estás solo. Hoy es el día de volver. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando te estabilices. Hoy, porque mañana no está prometido. Porque cuanto más tardes, más se endurece el corazón. Si hoy puedes sentir algo, si hoy hay un suspiro dentro de ti que dice, quiero regresar, entonces hoy es el día. La puerta está abierta. El Padre está esperando. No regreses por miedo al infierno. Regresa por amor a aquel que nunca dejó de amarte, incluso cuando tú dejaste de buscarle. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no muchos escuchan. Eres diferente. No todos tienen la madurez espiritual, la sed de verdad y la valentía para permanecer hasta el final de una palabra tan confrontadora como esta. Muchos abandonan en los primeros minutos porque la verdad incomoda, porque la corrección duele, porque la luz hiere a los que se han acostumbrado a la oscuridad. Pero tú te quedaste. Y eso dice mucho de ti. Hoy recorrimos un camino que no fue fácil. Aprendiste que hay pecados que Dios jamás perdonará, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la falta de perdón y la apostasía deliberada. Entendiste que más allá de los actos, lo que Dios observa es el estado del corazón, si endurece, si se resiste, si se enfría. Descubriste también que no todo está perdido para quien aún escucha la voz de Dios, que hay señales de alerta para evitar la caída y que siempre hay un camino de regreso, si se vuelve hoy. Ahora, antes de cerrar, necesito saber quiénes son los que realmente están siendo tocados por esta palabra. Quiero que escribas en los comentarios esta frase, Dios habló conmigo hoy. Así sabré que formas parte de ese pequeño grupo que no solo escucha, sino que responde. Suscribirse a un canal como este no es solo apretar un botón, es declarar, quiero seguir escuchando la verdad, aunque duela. Quiero mantener mi llama encendida. No compartir este video, no suscribirse, es como ver a alguien ahogándose y no lanzarle una cuerda. Pero si ya estás suscrito, te felicito, formas parte de un ejército silencioso que se está levantando para vivir un cristianismo auténtico. Recuerda esto, el que se acomoda se apaga, el que se examina se mantiene vivo. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Espíritu Santo siga hablándote mientras aún puedas oír.